Continuaremos hablando de obediencia. El Señor quiere que su iglesia le obedezca en todo. Hay una obediencia, nosotros la definimos como escuchar la voz de Dios. Yo no puedo obedecer si no escucho nada y estar atento y prestar atención. Escuchar y prestarle atención a lo que Dios me está hablando. El Señor nos reveló su palabra. Hay el hombre, hay muchas, la naturaleza, Dios revela su grandeza, pero la fuente más fidedigna es la palabra y el Espíritu Santo. Toda enseñanza en la Biblia, llámese como se llame, tiene que ser sustraída por la palabra. Y el Señor quiere que lo obedezcamos a la doctrina y aceptarlo, aunque no me quepe en la mente. Hay cosas que no me van a caber en esta mente limitada y pequeña, pero hay que aceptarlo así como Él se revela, porque Él es el sabio Dios. El problema que pasa con las escrituras, hay tantas sectas diferentes doctrinas, es porque cada quien le interpreta a su manera, por beneficio, como le da la gana. Dios quiere en estos tiempos de la restauración de todas las cosas, porque Dios es un Dios restaurador, como dice el libro de Isaías, de portillo y de calzada para habitar. Nosotros lo creímos, son los tiempos de la restauración de todas las cosas, poniendo las cosas en orden, sanando las heridas, nuestros corazones. Y Él quiere que su pueblo vuelva a la Biblia, que estudie la palabra, para no dejar de confundir ni ser movido por cualquier viento de doctrina. Entonces quiere que lo obedezcamos a su palabra. Hay una voluntad permisiva, que Él lo permita, y otra perfecta, absoluta. Él quiere que andemos en su voluntad perfecta. Si Dios revela en la Biblia que Él predestina al hombre para salvarlo y predestina a otros para ser reprobado, para perderse, hay que aceptarlo así, aunque no me quepa en mi mente. El problema es que al hombre no le cabe algo y con su mente limitada quiere interpretar a Dios, que nos sometamos siempre a la palabra. Si Dios revela que hay un solo bautismo, como dice la Biblia, hay que aceptarlo así. Él quiere que lo obedezcamos en todo. Por eso Él nos está dando tantas doctrinas y nos está llevando a leer la Biblia, y se lo rogamos a Dios para que ponga ese sentir a toda su iglesia, porque hay una sola iglesia esparcida en toda nación y tribu y lengua. Y ya decíamos este domingo, que hay una iglesia que se ha levantado en estos tiempos, que como la iglesia laodicense, que estaba sorda y ciega, que no puede obedecer porque no escucha nada. Yo le pido a Dios, cualquier sordera mía en cualquier área, que me guarde y me ayude y me abra mis oídos para solo escuchar solo la voz de Dios como congregación, para que esta iglesia en todo la dirija el Espíritu Santo. Citábamos a Samuel cuando Dios lo llamó por cuarta vez. A la tercera vez que lo llamó, Samuel fue donde el sacerdote Elí, porque la Biblia dice que él no ministraba, estaba siendo capacitado para servirle a Dios. Primero Dios nos pasa por una capacitación y nos pone líderes para someternos a ellos. Y así estaba Samuel en el llamado como profeta y juez de Israel, que Samuel fue el último juez de Israel, y Dios lo llamó en la tercera vez por instrucción del sumo sacerdote que viene de la línea de Aarón. Le dijo a Samuel: si es Dios que te está llamando, escucha la voz. No entendía, cuando uno es pequeño espiritualmente, cuando yo era pequeñito empezando, no es como ahora, porque los oídos, nosotros usamos la palabra en estas prédicas, se han ido afinando. Cuando los músicos, cuando empiezan a tocar, va pasando algo en ellos, se le va abriendo el oído. Yo he escuchado un músico
Alguien que no toca, no se da cuenta de un desafine. Pero el músico, yo lo veo a ellos, inmediatamente miran. Cuando en la adoración, algunos, el que nunca ha tocado acá, no se da cuenta, pero el que toca se da un desafine. Desafinó, dio una nota mala que no va. Entonces cuando el que está tocando se da cuenta rápido de no, una nota mala. Y el oído se va educando. Hay personas que solamente una nota, ese es dos menor, esto es mayor y se va educando. Y cuando el que canta sabe, se da cuenta cuando está desafinado o el ritmo, la batería, el piano cruzado que va en otro compás y así sucesivamente. Y el Señor, antes cuando yo empecé, estaba como Samuel, Dios hablándome, hablando y todavía mi oído no estaba afinado con Dios. Pero a medida que uno va madurando, va conociendo la voz de Dios. No es lo mismo usted hace 10 años o 5 años. Ya vamos escuchando y aprendiendo. Progresivamente uno conoce a Dios, le cree y le entiende. No es lo mismo cuando comenzamos. Entonces vamos madurando y el Señor quiere eso, que no seamos sordos. ¿Para qué? Para obedecerle, para hacer una iglesia obediente y hacer todo en el Espíritu, escuchar su voz. Y Samuel en Silo, por instrucción del sacerdote Elí, le dijo: cuando él te llame, dile que tu siervo oye. Y eso es obedecer. Escuchar es sinónimo de obedecer. Para obedecer, hermano, hay que desprenderse de todo tipo. Cuando hay un interés de por medio, no se puede obedecer. Hay que desprenderse de todo. Hay que estar neutral. Cuando yo voy donde Dios, tampoco me va a hablar así. Y ya estoy programado. Aunque me diga lo que sea, eso es porque Dios conoce los corazones. Abraham, en el monte Moría con Isaac, le obedeció a cabalidad. Dios le dijo: sacrifícame Isaac. Y Abraham le iba a pegar el cuchillo a Isaac. Dios vio el corazón de Abraham y no tuvo que pegarle, traspasarlo, inferirle una estocada con el cuchillo, porque obedeció, estaba dispuesto a todo por obedecerle. Y ese fue el mandato que Dios le dio. A Dios que nos ayude, cada mandato que te dé a ti, el individual y como familia, también en cualquier área, y más de pauta, obedecerle. Dice: Señor, es aquí que tu siervo oye. Yo no lo he alcanzado, pero yo anhelo obedecerle en todo. Ser un siervo obediente, sometido al Espíritu. Y cuando yo predique acá, que sea lo que Dios me dé, no mi mensaje. Señor, dime qué tú quieres para el pueblo. Cuando esté orando, escuchar la voz de Dios. Hay una lucha cuando estamos ministrando, porque a veces hay pensamientos que le llegan y hay una lucha. Uno dice: ¿esto es de la carne o es del Espíritu? Déjame probarlo. Y lo pruebo y lo pruebo. Señor, ¿tú quieres que digas eso? Para solamente escuchar la voz de Dios. Por eso siempre cuando termino de ministrar, le pido a Dios: Señor, si dije algo que no te agradó, perdóname. Siempre vamos a pecar. La palabra dice que en la mucha palabra no falta el pecado. Siempre que diga que no, el predicador que diga que no pecas hablando, me puede salir un prejuicio, una mala intención, algo de la carne. Por eso hay que probarlo todo y coger lo del Espíritu y rechazar lo que es de la carne, en el nombre de Jesús. Pero que Dios nos ayude como congregación, los ancianos de esta casa y cada varón, para moverse en todo, que solo escuche la voz de Dios, no la voz de la conciencia, no la voz del vecino, sino la voz de Dios. Que el Señor se lleve toda sordera, y no solamente aquí de su iglesia. El ejemplo nuestro en todo, en la palabra, Dios puso un ejemplo en la Biblia, que es Cristo. La palabra dice que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí están en Efesios 4 los 5 ministerios: el apostolado, maestros, evangelistas y pastores.
y profetas, 5 ministerios, para la unidad del cuerpo de Cristo, para edificarlo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el ejemplo nuestro que dice la Biblia, no el apóstol Pablo, aquí es un ejemplo. Después de Cristo, podíamos poner a Pablo, a Juan, a Santiago, a Pedro, pero el ejemplo pleno en nosotros es Cristo. Y Cristo fue ejemplo para la iglesia en obediencia. Y vamos a leerlo en este momento. Busquemos estudiando la palabra, el libro de Hebreos. El escritor del libro de los Hebreos, algunos dicen que es Pablo. Yo creo como para mí, pero no se sabe. Pero fue el Espíritu Santo, es Dios. Porque toda la palabra es iluminada por Dios, iluminada por el Espíritu. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, Cristo era, estudiando la Biblia, 100% hombre, pero sin pecado. Pero esté claro ahí, hermano, 100% Dios. Era un hombre, no como dicen algunos, los gnósticos, que era algo figurativo. Era un hombre de carne y hueso. A Cristo usted lo pellizcaba y le dolía. Se entristecía. En un momento en Getsemaní, él dijo, yo estoy triste. Un hombre. Mi alma está triste hasta la muerte. Y he rogado al Padre 3 veces para que, Padre, si es posible, un hombre. Eso no todavía. ¿Qué pasó con los judíos? Eso, ¿tú sabes por qué tú lo crees? Eso no es fácil digerirlo. Y yo, porque se me reveló, si no tampoco lo creo, para que no te ates. A los judíos todavía el día de hoy eso no le cabe en la mente. Porque si solamente ellos en el tercer mandamiento, el decálogo, dicen no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El escándalo más grande para los judíos, y ellos se alarmaban cuando Cristo decía que era Dios. Dios, ha blasfemado. Se hizo pasar por Dios, crucifícalo. Ya no hay que hablar. Eso fue lo último para los. Y todavía hoy en día ellos dicen que fue un profeta. Y a Mahoma los ponen por arriba, que Mahoma fuese el último de los profetas. Pero nosotros lo creemos por revelación pero era un hombre de carne y hueso, sin pecado, un misterio que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y a ellos no le cabe en la mente eso. A mí yo lo entiendo, porque no es que tengo capacidad, pero me dio una capacidad espiritual, se me reveló, yo lo creo. Por eso Cristo significa tanto en mi vida. Y yo todo, y yo sé que en tu vida, todo es en el nombre de Jesús, todo. Digo, Jesucristo, te amo. Soy un hombre de esta iglesia que sea cristocéntrica, que Cristo sea el centro. A esta iglesia le pusimos el nombre por testimonio del Espíritu Santo. Jesucristo es el Rey. Que Él sea el centro en mi vida, de la iglesia y de las naciones. Que Él sea el centro. Exalten el Cordero. Hay que exaltarlo siempre a Él. Entonces dice, en su carne, ofreciendo ruegos. Estoy en Hebreos 5:7. Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Una persona, mire qué hermoso, Dios, y llorando al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, Jesucristo, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí no es como dicen los unicitarios, no, que quieren eliminar el Hijo. Ahí dice Hijo. Dios se manifestó en 3 personas. Padre, aquí está como Hijo. Cuando hizo el universo como Padre. Aquí Dios, la palabra dice en Timoteo 3:16, Dios se encarnó en Jesucristo, un misterio, pero revelado ya en la doctrina por la Biblia. Y cuando ascendió, vino el Espíritu Santo, Padre, Hijo, el Padre manifestado como Padre, el Hijo que es Dios manifestado como Hijo. Y el Espíritu Santo manifestado como Espíritu Santo. 3 en 1.
tremenda, hermosa doctrina que Dios se la reveló a los padres de la iglesia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aquí está, mire, aprendió la obediencia. Él es el ejemplo en obediencia para nosotros. La palabra dice que de Egipto llamé a mi hijo. Todo lo que pasó Israel lo pasó Jesús. Israel fue al desierto, Cristo fue al desierto. Israel duró por su desobediencia 40 años en el desierto. Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Cuando Cristo nació, se levantó un rey y tuvo que ser llevado a Egipto. Y la palabra dice, de Egipto llamé a mi hijo. Cristo para nosotros es el ejemplo de obediencia. Pablo fue un hombre obediente y los apóstoles, pero el ejemplo pleno para nosotros es Cristo. Ahora una pregunta. Porque aquí viene el problema con los que dicen, los dispensacionalistas, que ellos dicen que la Biblia hay que interpretarla, hay que estudiar bien hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreos y el Nuevo en griego, que era el idioma como el inglés hoy en día, que prevalecía. Entonces ellos dicen que la Biblia hay que interpretarla literalmente. Por eso hay que estudiar bien los idiomas, dicen ellos, su contexto histórico, cultural y gramatical y literal, así como ellos ahí en esa parte ellos tienen problemas porque dice que la tienen que interpretar literalmente. Usted no puede interpretar eso literalmente, porque ahí dice aprendió. I'm sorry, hermano, vamos a ponerlo claro. Cristo tiene que aprender obediencia. Perfecto, que es Dios, no tienen que aprender. Bueno, ellos dirían, bueno, Jesucristo hombre, pero Jesucristo hombre no tenía pecado. Una persona sin pecado es obediente en todo. Él no tenía que aprender obediencia. O sea, hay que interpretarlo bien. Entonces el ejemplo para obedecer, para escuchar, para nosotros en todo es Cristo. Jesús fue el ejemplo. Ahí lo que quiere decir que Él fue ejemplo. Él no tiene que aprender. O sea, que el religioso siempre quiere minimizar a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Él no tiene que aprender nada. Él es Dios, el Santo de Israel. Jesús fue el ejemplo en todo. Eso sí, Él fue ejemplo de obediencia y la vivió la obediencia para que yo sea obediente. Y se sometió en todo al Padre, pero Él no tiene que aprender. Eso que ahí lo que quiere decir el escritor de los Hebreos, que en Él se reivindicó la obediencia, Él la vivió, en Él se manifestó la obediencia. Por eso hay que interpretar bien la Biblia, que Dios le dé cada día más sabiduría a nosotros y a toda su iglesia. Jesús fue el ejemplo en todo, de la perfección pusimos acá. En obediencia, Él fue el ejemplo. En justicia, nadie puede dar justicia, solo Cristo. ¿Qué es justicia? Obediencia perfecta a la ley. Nadie puede dar justicia porque hay que ser perfecto. Y el pecado no es solamente acto, es un estado. Como dijo David, aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En Él se consumó todo. Y a ese Jesús, hombre, fue el exaltado. Cristo es Dios, pero cuando la palabra dice que fue exaltado, Jesucristo hombre, y Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, Jesucristo hombre, 100% hombre, como dice en Filipenses 2:9. Eso ya no tiene que buscarlo si quiere. Jesucristo, Dios lo exaltó. Ahí los religiosos dicen, mira, tú ves que no es Dios, había que exaltarlo. En Filipenses 2:9 dice, Dios lo exaltó, Jesucristo hombre, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. El Jesucristo divino no tiene que ser exaltado. Los religiosos aprovechan ese texto de Filipenses capítulo 2 versículo 9 para decir, mira, tú ves que no es Dios, Jesucristo hombre, como hombre, representándonos a nosotros
como cumplió todo a la perfección, la justicia, obedeció en todo, fue exaltado. Porque cuando él dijo consumado es, entonces fue exaltado. Y glorificó el nombre del Señor en todo, porque en él se tenía que reivindicar todo, él tenía que hacerlo. Jesucristo Dios no tenía que ser exaltado, sino Jesucristo hombre. En Cristo se manifestó todo, hermano. El testimonio de Cristo, él es el espíritu de la profecía. Y el objetivo de la ley y todo iba a Cristo. La obediencia se manifestó en Cristo. Pusimos acá la perfección. Cuando dice la palabra en Hebreos, aprendió, fue que se manifestó en él. Él fue el ejemplo. Él no tiene que aprender. La perfección se manifestó en él. La justicia, él no tiene que aprender justicia. Él es Dios, él es justo, no sea como religioso. Se manifestó en él, se reivindicó. Él se cumplió en él, pero él no tiene que aprender nada de eso. Sáquese de la mente. El religioso siempre está minimizando a Cristo. Siempre cuando usted esté estudiando la Biblia, tenga pendiente, donde quiera que usted lea, Cristo es Dios y se manifiesta como hijo. El Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La justicia también Jesús le dijo a Juan el Bautista, es necesario, Mateo, busquemos rapidito, se cumplió en Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Estudiando la Biblia. Mateo 3, 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Sí, pero cualquiera, sí. Dice Juan, oye, pero que yo bautizara a Jesús. Dice aquí que Juan no quería. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cada cristiano tiene que, hay un mandamiento de Dios. Aquí está hablando del bautismo de Juan de agua. Y Dios hizo a Jesús pasar por todo el proceso, todo. No podía dejar de bautizarse, porque Él es el hermano mayor, el ejemplo nuestro. Y si Jesús deja de bautizarse, entonces ¿con qué ejemplo nos vas a ministrar a nosotros? Y él le dijo a Juan, no, se tiene que cumplir la justicia, que es la obediencia perfecta a la ley. Juan no quería porque se renegaba. Digo, pero que tú eres Dios, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Dije, no, para que se cumpla todo. Jesús pasó un desierto, Israel también. Israel fue esclavo a Egipto. Cuando Jesús nació tuvo que ser llevado a Egipto. La palabra dice de Egipto, repitiendo, llamé a mi hijo. Jesús como hombre fue bautizado en agua por Juan el Bautista, aquí lo dice, para que se cumpla la justicia, porque Él es nuestro representante. Jesús no necesitaba aprender a obedecer como si antes fuera desobediente. Jesús no era desobediente, sino que tuvo que pasar por la experiencia de la obediencia, voluntad del Padre, sino que experimentó lo que significa obedecer. En Él se experimentó, no que tenía que aprender, se manifestó, Él lo experimentó. Entonces aprendió obediencia, equivale a obedecer. En esa enseñanza hermosa, cuando dice Hebreos, aprendió, equivale que obedeció. En Él se manifestó, Él la cumplió. Hebreos 5:9, rapidito. ¿Ya los tienen? Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, otra vez la pregunta, amado hermano, Jesús necesita ser perfeccionado. No se puede interpretar literalmente, como algunos cristianos que dicen hay que ser fiel a las escrituras. No se puede interpretar literalmente. Ahí usted no puede decir eso, hermano, porque era perfecto, entonces no es Dios.
Por eso fue que él pudo, el sacrificio de justicia, nadie lo puede dar. Porque la ley requiere perfección. Y el único que podía darlo era Cristo. Nosotros lo damos, pero a través de Él es la sustitución. Él lo hizo, yo lo hice. Él está a la diestra del Padre, yo también. Él lo obedeció, yo también en Cristo. A través de, con la justicia de Cristo, ya Él me santificó para llevarme al cielo. Él me apartó. En cuanto a posición, en mi estado no. Hay una santificación progresiva diario, la carne con el espíritu. Ahí yo participo. En aquella no. En la obra de justicia no. En esa santidad yo no participo. Ahí yo no hice nada. No hay gloria para nadie. No hay ni libre albedrío porque estaba destruido, muerto. Ahí toda la gloria se la lleva a Dios. En la santificación, así, ahí sí yo participo. Cuando le digo no al pecado y golpeo mi cuerpo, dice Pablo, lo dice la Biblia. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuando me llega un deseíto, cuando miro algo que me gusta, digo, no, Señor. Yo siempre le he dicho a ustedes, yo tuve una amistad, un familiar, pero vive bien lejos, hombre, no se imagina, usted no lo conoce, en Europa, un varón y confesado, hermano. Desde niño él tenía inclinación al homosexualismo. Ahí él participó. Allí hay mérito y gloria. En la salvación nadie se lleva la gloria, pero hay cristianos que se portan bien, tienen honra, como enseñando las escrituras. Y él me decía, mira, yo voy a luchar. Y él tiene, creo que 62 años. Se casó, tiene 2 niñas, tenía impulso de homosexualismo. Y yo voy a luchar, porque eso yo lo tengo ahí. Y le sirve a Dios. Y eso no se lo voy a abortar, no se va a manifestar. ¿Alguien puede tener un deseíto de adulterio? Santificación. Una lucha de la carne. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, yo voy a llegar en el matrimonio hasta el fin. Sí, el deseo está ahí. Lo quiero hacer. Y la pareja nunca lo va a saber eso, porque claro, le dice una cosa así. Imagínate que un hombre le diga, mira, o una mujer le diga, mira, papi, yo me gusta aquel. Ya, hermano, le meto un sartén en la cabeza. Tú estás loca. En santificación uno participa. Ahora yo tengo un celo, tengo una envidia, voy a luchar, voy a golpear el cuerpo. No es masoquismo darse, sino decir que no, voy a luchar hasta el final, como ese muchacho que ahí está y digo, no le voy a dar, eso no se va a ejecutar, lo voy a abortar. Y una lucha. Y llega un momento que Dios te va en la restauración, te va durmiendo ese espíritu y lo duerme. El deseo de masturbación, personas que sembró mucho ahí, que a veces son espíritus. Los jóvenes, personas que hablen tan crudo, le están traduciendo, le va a dar. No, yo no lo voy a hacer porque eso ofende a Dios. Pero puede luchar con eso. No, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. La droga es el problema de... Yo estoy ministrando, pero leyendo la Biblia, pero caí por acá y me voy a dejar dirigir por el Espíritu. Nada de eso estaba en mi mente. Delante de Dios estoy. Dios sabe que no miento. Soy por el Espíritu. Por eso no me someto tanto a un esquema. Yo apunto las cosas aquí, pero me someto al Espíritu Santo. Que Él hable como Él quiera, que rompa las leyes de homilética y hermenéutica, que las rompa. Y más la de homilética, que es como predicar, y el orden y bosqueo, que me rompa todo eso. Es el problema de la droga, hermano. El vicio más fuerte es de la droga. El drogadicto, el objetivo del drogadicto que no quiere vivir la realidad es sentirse bien. Es un placer momentáneo y busca más. Entonces viene lo que se llama la tolerancia. Que la primera dosis ya tú tienes que comentarla porque te gusta el efecto de la primera que estaba bien happy y ya tienes que darte más porque no te da igual.
La heroína te pone la primera y wow, qué sensación. Estoy en el aire, me parezco el hombre, la mujer maravilla, el hombre Superman, que todo dando vuelta. Y si veo, hermano, una persona en droga, usted ve este caloncito ahí. Usted lo ve así, hermano. Lo ve como el Empire State Building. Wow, que tú sí estás alto. Este calón así. Yo he visto gente drogada. Y digo, wow, pero mira, este edificio como de 5 pisos. Mentira, pero y le gusta eso. Entonces, el problema es esa gente que no le gusta sacrificarse. Tienen que darse la droga. Pero hermano, cuando un hombre y una mujer empieza a luchar con un apetito de la carne, con un deseo, dije, no, yo voy a luchar con esto. Sembré en alcohol, yo voy a luchar, yo no voy a estar bebiendo. Eso se va a acabar. Un espíritu de murciélago, dije, no voy a fumar más. ¿Sabe? ¿Lo conoce ese espíritu? El de murciélago. Los murciélagos fuman, hermano, hasta 5 cajetillas. Los murciélagos siempre están donde hay fumadores. Tiran la colilla y todos tenemos esa lucha. Yo vivo luchando a diario. No, yo no quiero eso. Sembré aquí, no quiero eso. Quiero ir invicto. Ahí la santificación yo participo. La de la justicia, Él me apartó para Él. Ya yo estoy santificado. La iglesia de Corintio era la iglesia más corrupta. Y dice la palabra los santificados. Está hablando la santificación de la justicia general. Ya Dios te ve como santo a través de Cristo. Ahora en la progresiva diario, esa lucha de los deseos de la carne. Ahí hay que luchar. Y la esposa, hay esposas que no ayudan al marido. Las esposas se van dando cuenta cuáles son las debilidades de él, como de él, de ella. La mía, yo le doy gracias a Dios que no me tapa nada, hermano. Me cuida todo, me cuida. Dije, papi, ¿qué es eso? Y es hermoso cuando ella, una mentira, un documento, y colabora. Alguien que sembró mucho en trampa, en rejuego. Ten cuidado con eso. Para no abrir puertas. Él también se cuidan las parejas. En la religión no, hermano. La religión se iban tapando. Y la religión vive, yo escuché un pastor, mimetizando con el mundo, cambiando de color. Mimetizar es usted, hermano, ¿cómo que se llama ese animal que cambia de color? El camaleón. Se pone rojo, verde. Va a una discoteca, se pone ahí, igual que ellos. Cambia de color. Mimetiza vas a un sitio igual que ellos. Está aquí adorando y viene la familia a beber ron. Ahí está con ellos igual. Y se confunde. Claro, los familiares te van observando, ¿sabes? Digo, dije cristiano. Entonces por eso nosotros rechazamos esas disciplinas de la iglesia. Eso debe ser uno con Dios y las parejas. Con los niños ayudarse. Cuidado, papi, no habrá puerta. Entonces continúo con el estudio en Hebreos 5:9, que ya lo tienen hace rato que le estábamos buscando. Y habiendo sido, él no tiene que ser perfeccionado, hermano, ese espíritu religioso, él es perfecto. Vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. No interprete eso así. Esta frase no sugiere que Jesús no fuese perfecto. Antes significa que tuvo éxito al realizar la voluntad de Dios para él. A mí me gusta esa interpretación, que él tuvo éxito y que se manifestó en él la perfección. La obediencia se manifestó en él. El día que se bautizó y con su perfección y obedeciendo la ley, se manifestó en él. Él la cumplió. No es que aprendió, que él la cumplió. Él no tiene que aprender obediencia. Él no tiene que ser perfeccionado. Hay que interpretar bien la Biblia. Hay que cuidarse. Hay personas que con esos textos y acaban con Jesucristo, hermano. Y caen en herejías. Él es Dios. A mí me gusta cuando yo leo la Biblia, siempre matizo en mi mente. Si donde quiera que yo vea a Jesús es Dios. Y él fue un hombre, pero es Dios. Y ahí ya yo me cuido para tener que ponerme a jugar con las escrituras. No, él es Dios.
Desde que yo leí eso sin saber nada, dije, no, no tiene que aprender obediencia, papá. Él la hizo aquí, se manifestó, porque él es el ejemplo tuyo y mío y de la iglesia. Él no tiene que aprender nada de eso. Él es obediente, él es perfecto, en él no hay pecado, no hay mudanza, él es Dios. Él soportó el sufrimiento y la tentación como nuestro sumo sacerdote, al entender nuestra debilidad e interceder ante Dios. Por eso no se entiende, porque pasó por toda la situación que puede pasar un ser humano, pero sin pecado. Los clavos y las humillaciones a Jesús le dolía. Era 100% hombre, le dolía. Aunque lo que más le dolió al Cristo, que ya ahí él no soportó, fue a la separación del Padre. Que toda una eternidad nunca se había separado del Padre. Ahí fue que él dijo, porque ya el Padre no podía verlo, porque ahí estaba tú y yo, el pecado del mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se gritó. Pero pasó por todas las situaciones que puede pasar un ser humano. Por eso no se entiende. Y se compadece por nosotros. Porque fue un hombre aquí en la tierra. Y nació de un vientre, el de María, pero sin pecado, engendrado por el Espíritu Santo. Y él y en él se tuvo que manifestar todo. La justicia se tuvo que bautizar, someterse a la ley. Obedeció en todo. No hizo nada que no sea la voluntad del Padre para que la iglesia siga sus pisadas. Y los ejemplos de Jesús, Él es el modelo de la iglesia. Él debe ser el centro. Él es el todo de la iglesia. Por eso la iglesia de estos tiempos tiene que saltar el cordero. Y en tu vida que el cordero sea el centro. A Él, de Él es que debemos aprender, ser mansos y humildes, como dijo Jesús. Proverbios 13:1 dice. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay que escuchar todo, obedecer. El sabio recibe el consejo. El que se burla no escucha a nadie. Aquí yo quiero leer una palabra que el Señor me puso anoche en Jeremías. Usted sabe que Jeremías fue el profeta del sur, porque el reino de Israel en el 931 se dividió. Un reino dividido en el norte y en el sur. La capital del norte era Samaria, en el sur Jerusalén. En el norte habían 10 tribus. En el sur habían 2, Judá y Benjamín. Todavía andan las naciones por ahí matándose. Yo siempre vi en Manhattan unas personas que decían que eran de las 10 tribus. Esas desaparecieron. Aunque habían una segregación desde el norte al sur, se pasaban, pero desaparecieron las 10 tribus. Fueron invadidos por los asirios. La del sur por Nabucodonosor. Entonces, lo que voy a leer ahora, en el contexto, ya aquí había sido devastada Judá, Jerusalén, por Nabucodonosor. Hizo 3 invasiones. 606 la primera, 527 cuando se llevó, creo, a Ezequiel, el profeta, y 586 la quemó. Hizo 3. Pero hubo un grupo de gentes que se quedaron en Judá, que fueron los campesinos y los pobres, porque Nabucodonosor, interpretando la palabra y la historia, sometido, no quería nada con los pobres. Que hablando en alegoría, se compara a la iglesia de hoy en día, a Babilonia. No quiere nada con el pobre. Y ahí se quedaron los pobres. Pero y esa gente habían pasado tanta catástrofe y viendo la invasión de Nabucodonosor a Babilonia y viendo tantas cosas, ya estaban bien sensibles y destruidos. Pero él dejó los pobres, los campesinos, se llevó los eruditos, los estudiados, los ricos, los empresarios. Eso le interesaba a Nabucodonosor.
Como hay iglesias de hoy en día, estas iglesias carnales que quieren dinero. Claro, cuando llega un médico, un abogado a la iglesia, lo ponen de una vez. Yo lo he visto, es anciano al mes. Y si yo vi un sitio que llegó un médico del Presbyterian, de ese de Manhattan, y lo iban a poner de anciano. No, ese hombre es médico. Porque le gusta, como es dinero y buscan honra y fama, le gustan esa gente. Un contable lo pone en el liderazgo inmediatamente, no importa el testimonio. Bueno, el médico cogió como se fue a la selva y se dio unos tragos y se puso a enamorar a las hermanitas y mismo lo tacharon. Pero gloria a Dios que pasó eso, si no lo ponen de anciano. Ese es el espíritu de Babilonia. Ayer orábamos de eso y usted lo puede diagnosticar por ahí. Lo primero que Babilonia hace es adora el concilio, adora el pastor, adora la esposa, y él es el culto el centro de culto. Ese es el espíritu. Adorar la estatua, esa es la estatua. A un edificio bien bonito, hermoso, grande. Ese es el espíritu de Babilonia. Ese es Babel, confusión. Lo segundo que hizo Nabucodonosor fue, o lo primero cuando invadió el templo, es llevarse el oro. No le interesa más nada que el dinero, más nada. Por eso el lenguaje, usted puede detectar a un líder por el dinero. Solo habla de dinero. Prepárese para la ofrenda. Dinero, 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 dinero. El Dios Mamón. Ese es el tesoro, representa el dinero. El oro, los utensilios del templo de oro, la sustrajo Nabucodonosor. Y lo tercero, hermano, se llevó los príncipes y los ricos, y los pobres él no lo quería. Esas iglesias grandes no quieren nada con un pobre. Por eso es la presión de echar para adelante y tener dinero y estacionar un buen carro en la puerta, porque hermano, cuando usted llegue a esos lugares no te van a ver, ni te van a saludar, ni te van a poner cámaras. Y esas cámaras que usted ve, porque todo es un circo, un show, claro, en el nombre del Señor. No se la ponen a los riquitos de la iglesia. Usted ve, la muchachita, ponle, masticando chicle, pone una cámara esa, la hija del médico. Ponle una cámara a la hija del contable. Todas esas basuras han invadido a esta iglesia sensual y carnal, laodicense y babilónica. La hija del pianista, el que toca, ponle la cámara, un close. Y el hijo. Los nenes del pastor, que son bien altivos. Yo he conocido hijos de pastores que una vez conocí un hijo de un pastor, perdóneme que hable tan claro así, que él me dejó las manos así. Ay, mire, mucho gusto. El hijo del pastor. Por eso es que estos pastores hoy en día, hermano, y ponerlo a hacerle sancocho a la iglesia, cocinar, no humillarlo, ¿entiende? Hay que respetarlo. Pero, hermano, ponerlo, que de un día se va un poquito y de una mapeadita, ve, ¿verdad, Ricky? Ay, santo. Una mapeadita y un toile, a ver cómo está, para medir los humos, la temperatura, a ver cómo está la temperatura. O meterlo un día en una cocina ahí con un sancocho. Hay cosas que con iglesias nosotros estamos de acuerdo en doctrina, en todo, pero ahí no, hay mucha altivez. O un pianista, yo me gustaría verlo un día. Terminé de piano, déjame limpiar el toile ahora. Un día yo en Puerto Rico hablé de eso, hermano, me persiguieron. No, usted no respeta a los líderes. Pero hermano, pero Jesús andaba en una burra y prestada. ¿Y por qué yo no puedo andar en una de ellas? Un pastor, no se puede ir a la casa del pastor y el carro, cómo se conduce, porque hay que tener, usted sabe, Jesucristo no era así. Y en eso sí, y ese es el espíritu porque yo viendo las iglesias, el espíritu me puso eso fuerte, de que no, vamos a ser siervos. Trabajen en eso. Y usted luche con eso, no permita que si se te mete otra cosita, elimine el otro espíritu, luche con eso. ¿No? Una iglesia de siervos, no, la profeta de siervos, porque ese es el espíritu de Babilonia, hermano. No quiere nada con una persona que no sepa mucha teología ni Biblia, ni se desarrolle mucho intelectualmente, no lo quieren y lo discriminan, no lo ponen a nada porque eso es muy ignorante. Babilonia, todos los pobres, Nabucodonosor lo dejó ahí. Por lo menos se beneficiaron ser pobres en eso. No lo quería.
Y yo lo veo, una iglesia entra alguien, yo he visto, las iglesias son centros de diversión y de un despliegue de lo que tú conoces, que no debe ser para eso, cuidado. Es un sitio para adorar el Cordero y para bajar la carne. Yo he visto, he conocido médicos que llegan a la iglesia y con el estetoscopio, hermano, yo no sé, parece que lo ponen en el saco, arribita, y se le cae cada 3 minutos, pero que lo que se cae, ponle un hermano. Y ay, se me cayó el estetoscopio. Porque todo el mundo sepa que es médico. Le va a tomar la temperatura, los latidos a la iglesia, a ti hay que tomártelo. Digo, no a ti, a ese señor. Yo conocí una vez un ciego que ¿a qué usted va con una pistola a la iglesia? De policía era. Varón, y ¡pam! La pistola de que se caía, pero yo no sé cómo que una pistola se cae así. Y ¡pam! Mi pistola. Oye, mano, de esa pistola, qué sé yo, pero en la iglesia. Porque que se alimenta la carne, porque es un centro. Y el pobre, una persona que esté muy mal, hermano, se acompleja y se siente, porque lo humillan y no lo ponen porque es pobre. No lo quieren porque no hay dinero, no hay esperanza. Lo que te va a causar un problema, un pobre. Nabucodonosor dijo, si yo me llevo a esta gente a Babilonia, no, yo voy a llevar a Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Azael y Azarías, que eran los nombres hebreos. Me llevo a eso, son muchachos de renombre, porque esos chamaquitos, hermano, eran en Judá, eran como le dice uno, cerebrito. Eso él lo quería. Y le dijo, dame la comida del rey. Con estos muchachos yo les saco provecho, porque todo es provecho personal. Les saco provecho. Al dueño del supermercado en la iglesia se le puede sacar provecho. Me paga la emisora, me paga el pasaje, provecho. Aquí, usted porque no sabe, hay gente que llega nueva y llegan donde mí, me dice, cielo, me llama para lo que sea. Dije, bueno, papá, no te voy a llamar para lo que sea, no. Mire, yo tengo un supermercado, han venido donde mí así. Dije, no, yo no voy a vender la palabra, ni me voy a vender. Digo, cualquier cosa, cielo. Y ahí que siempre cuando viene, este no vuelve más porque yo no lo voy a llamar. Y está grave, está enfermo. Y que me llama, mire, yo tengo una compañía, me llama para lo que sea. Ahí tiene mi teléfono, yo me voy, yo quizás no vuelva, pero usted me llama. Dije, bueno, papá, en Babilonia lo llama. Y en Babilonia, hermano, si llega una persona muy preparada, prepárese. Lo pone en el altar mire, hermano, en Babilonia un pobrecito se pasa años y nadie lo conoce, pero un rico, yo lo veo de eso, a los 3 días están metido en la casa del pastor y que Raimundo y todo el mundo se roba el show. Y cuando esa gente de Babilonia viene con el que dirige la televisión, si es una persona adinerada, lo recibe en la oficina. Ahora que vaya el hermanito, no, ese no. A mí en Babilonia me han sacado por los brazos así de oficina. No, sí, usted no puede estar aquí, porque ese es el espíritu de Babilonia. Y lo que duele en el corazón, que el pueblo lo aplaude, el Señor te está viendo los ojos. No permita eso, porque el que lo tolera es cómplice de esa sinvergüencería. No permita nada de eso, ni aplauda eso. Eso es pecado. Y no sea usted igual, ni yo. Yo no tengo que seguir la corriente del mundo, ni de Babilonia. Entonces, este fue un remanente que se quedó después de una destrucción de Nabucodonosor. Busquémoslos ahora, Jeremías 42:1. Fueron los pobres que se quedaron en Judá. Jeremías capítulo 42, versículo 1. Aleluya, bendito el nombre del Señor. En Babilonia hay mucho, como se le llama, bullying. Se burlan de las gentes, de la necesidad del otro. Ellos se ríen, te tiran una foto y se ríen. Se ríen. Yo antes andaba un carrito viejo, se reían de eso. Dije, mira el carro de este. No me gustaba llevar hermanos a la casa porque se burlaban. Vivía en un building y estaba en una condición muy mala y se burlaban de mi necesidad. Eso es terrible, Babilonia.
No hay piedad. Entonces usted ve, uno de tonto se ve en esa presión. No, tengo que comprar muchos trajes para cuando vaya el domingo a la iglesia, para que me traten así. Y tengo que decir que soy algo, porque si no, no te miran. No, mire, yo soy algo. O tengo que meterme un coche medio nuevo para que porque si paro esta chatarra en la puerta, esta gente no le gusta, me ve muy pobre. Esa es Babilonia. Siempre rechazo. Lo dio Santiago. Llega una persona pobre y la discrimina. Llegan alguien. Cuidémonos así. Nosotros cuando venga una persona humilde, es el reino de los cielos de los humildes, de los mansos. Puede ser que no tenga menos facultades que el otro, pero lo tiene todo porque tiene a Jehová. Puede ser que no conozca mucha letra, pero tiene a Jehová de su parte. Porque el caballo se prepara para la guerra, pero la victoria la da Jehová, hermano. Y Jeremías 42, 1, con estas gentes que Nabucodonosor no lo quería, los pobres, los campesinos, él no lo quería, no le interesa. No hay provecho, no hay comida. 42:1 dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Ya estas gentes habían pasado tantas pruebas y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego. Ya el pueblo de Judá estaba en Babilonia. Y esto fue un remanente. Acepta nuestro ruego delante de ti. Y usted ve que el lenguaje de ellos era diferente a lo que estaban. Y ruegas por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos. Ya Nabucodonosor se lo había llevado, pero se llevó los que le interesaba. Dejó esto, los pobres. Como nos ven tus ojos. Sigo 42:3. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino. Qué lindo, como estaban hablando estas gentes. Yo espero que sea verdad, de que Él nos enseñe el camino. Yo he tenido momentos en mi vida que me he equivocado. Digo: Señor, enséñame el camino. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Enséñame el camino, que estoy perdido sin ti. Y mira qué lenguaje de estos siervos. Por donde vayamos y lo que hemos de hacer, enséñame el camino y qué yo tengo que hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. La versión Dios habla hoy dice: sea testigo fiel y verdadero. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Estaban quebrantados y dispuestos a lo que sea, a obedecer a Dios. Y entonces esta palabra, que para leerla hoy en día a la iglesia moderna, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual le enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Este mensaje, ahí terminamos. Que el Señor nos ayude a nosotros a obedecer, sea bueno o entre comillas sea malo, como dijeron estas gentes. Y más abajo usted sabe la historia. Dios le respondió, ¿no? A los 10 días. Él a veces responde tarde. Dice más para abajo, que ya para terminar, a los 10 días, y Dios le dio instrucción: quédense ahí, no vayan a Egipto, para que le vaya bien. No vayan a Egipto, porque esa fue la instrucción. Dios le dijo: no vayan a Egipto, quédense acá. Y ellos lo cumplieron. Vamos a dejarlo hasta aquí para que no se vayan
para no cansarlos. Ya yo creo que el Espíritu Santo nos dio suficiente por el día de hoy. Sea bueno o sea malo, lo que tú digas, Señor, como decía María, que obedezcamos siempre. Obedezca a Dios en todo lo que Él te mande. Qué hermoso, en todo lo que Él te diga. Que el Señor nos vaya madurando y nos guarde de sordera. Te guarde a ti y me guarde a mí de sordera espiritual y de ceguera. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús recibimos tus consejos. Escríbelos en nuestros corazones. Te rogamos que esta palabra corra a todo tu pueblo. Siémbrala, Señor, a través de tu Santo Espíritu, en el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fortalece este pueblo, guárdalo y cuídalo y síguete glorificando en medio nuestro. Bendice los alimentos que vamos a compartir, los que vayan a sus hogares, llévalo y protégelo, llévalo bien. Que la nube tuya siempre esté sobre nosotros. Que tus ojos, tu nombre y tu corazón siempre estén en nuestras vidas y en este lugar. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos bendiga y nos guarde y llegue a resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Jehová, el Dios de Israel, tenga de nosotros misericordia y nos dé en estos tiempos tan difíciles su paz en el nombre de Jesús. Amén.